Accidentes de trabajo se definen como todo suceso que le produce al trabajador una lesión funcional o corporal, permanente o temporal según el artículo 69. La lesión que yo escogí es la quemadura química, ya que me parece una de las partes del cuerpo que es más delicada y bueno, voy a indicar los primeros auxilios que se le deben dar al trabajador de acuerdo a este tipo de lesión escogida. Lo que tenemos. Para el primer paso, nosotros tenemos que aplicar abundante agua al paciente de 20 a 30 minutos. Hay que tener cuidado con la salpicadora y mientras se evacúa el herido hay que aplicar agua en la quemadura mediante una perilla de agua. Mientras se aplica el agua hay que quitarle toda la ropa impregnada, todo lo que se haya llenado de ácido o lo que le haya caído a la persona. Cosas que no se deben hacer. ¿Qué no se debe hacer en estos casos? No se debe aplicar ningún tratamiento, nada de pomada, nada de aceite, nada de mantequilla, nada, ni otra cosa que no sea agua. No se debe enfriar mucho al paciente, solo la zona que le haya caído el ácido, donde sea la parte quemada. Van a aparecer temblores y hay que cubrirlos con una manta o una sábana, lo que encontremos. No hay que dar nada por vía oral, nada de agua, nada de analgésico. No podemos reventar las ampollas que le salen en la piel porque el líquido que contiene adentro de las ampollas lo protege de posibles infecciones y si lo reventamos le abrimos las puertas a la entrada de gérmenes. No debemos despegar nada de lo que se le haya pegado en la piel y no hay que dejar nunca solo a la víctima, ya que hay que esperar que llegue el transporte y hay que auxiliarlo. ¿Cuáles son los equipos de protección? Los principales equipos de protección son guantes, botas de seguridad, viseras, mascarillas, delantales. Las viseras es de protección facial contra más que todo el líquido y de gases. Vamos con los riesgos. ¿Cuáles son los riesgos? Los niños pequeños o personas mayores o personas discapacitadas, ya que es probable que no estén consideradas o no sepan usar correctamente estas sustancias químicas, sus quemaduras ocasionadas por esta sustancia pueden deberse más que todo por un accidente o en un incumplimiento de algún procedimiento de seguridad adecuado. Cuando se usan estas sustancias químicas en el trabajo, en las escuelas o en el medio donde esté la persona, se podría correr un riesgo más alto de sufrir quemaduras por sustancia química si manipulan una de las sustancias sin ayuda ni orientación. En conclusión o como resumen, diremos que la actuación completa de un herido sería como eliminar las causas, refrigerar con agua, cubrir o tapar las lesiones lesionadas y acudir a un centro médico más rápido. Bueno, lo dejo con mi compañero Eliezer, fue toda mi exposición. Muy buenos días, mi nombre es Eliezer Rosales y yo les voy a continuar con otra lesión. La mía va a ser heridas abiertas, pero en específico vamos a hablarles sobre la punción. ¿Ok? Vamos a pasar de una vez. Los primeros auxilios. Cuando la lesión involucra a la capa externa de la piel, entonces además de lesión como tal veremos una separación de los tejidos blandos, una hemorragia al exterior, me refiero de que la sangre sale del cuerpo. Cuando proporcionamos los primeros auxilios en caso de herida debemos considerar tres objetivos principales. Como podemos ver en la primera parte es detener la hemorragia. La segunda es lavar la parte lesionada empezando por la piel que rodea la lesión y después la lesión misma. A la hora de efectuar este lavado se debe utilizar un jabón neutro. La otra parte sería cubrir la lesión para evitar contaminación de los tejidos. Eso se hace lo más pronto posible, previamente antes del lavado. Y en caso necesario, obviamente estamos hablando de una punción, se necesita la ayuda especializada. Aquí se debe pedir una ambulancia dependiendo del caso de la gravedad o llevarlo a un hospital. Los materiales que se deben tener en un botiquín para atender esta herida de verdad son, como mencioné anteriormente, un agua neutra, un agua bidestilada,
gasas estériles y gasas no estériles, unas vendas y una cinta adhesiva. Ahora, ¿qué no se debe hacer? Cuando damos atención a una punción, si el objetivo que causa lesión sigue clavado, no debemos retirarlo. Es muy importante. Porque además del riesgo de generar lesiones secundarias, el objetivo mismo está reduciendo la hemorragia. Es muy importante. Debemos cubrir la lesión inmovilizando al tiempo el objeto clavado. Si uno retira este objeto clavado, lo que estamos haciendo es agravar la hemorragia que ya anteriormente estábamos tratando de evitar o curar, por así decirlo de una manera. Otro punto muy importante es, dependiendo de la gravedad que esta herida abierta, se debe analizar, ¿verdad? Y en caso de que sea muy grave, se debe evitar el alcohol o agua oxigenada. Si bien es cierto, puede limpiar, pero también es muy cierto que genera un mayor dolor y puede generar lesiones secundarias al contacto directo con los tejidos. ¿Cómo es esto? O sea, si el paciente, por así nuestro trabajador, se encuentra muy herido, pero la herida abierta es muy grave y se le echa el alcohol, puede generar un dolor tan fuerte que nuestro trabajador se puede levantar y generar un mayor riesgo, ¿verdad? Al hacer un movimiento imprudente, ¿verdad? Y dañarse a sí mismo. Ahora, vamos a hablar sobre los riesgos. Un riesgo a considerar en este tipo de lesiones, que es común en todas las heridas abiertas, es la contaminación de los tejidos por la entrada de los gérmenes que pueden causar una infección. Ahora, un riesgo propiamente de la punción es que estas son heridas muy profundas, por lo que es importante considerar el daño interno que pudo haber causado. Pudo haber dañado un músculo, un tendón, entre otras infinidad de cosas. Y los equipos de protección, ¿verdad?, que se le debe proporcionar a nuestro trabajador en caso de las piernas y pies, debe incluir un calzado de seguridad con suela antiperforante. En caso de que el trabajo esté trabajando en una construcción, ¿verdad?, que por lo general siempre se caen clavos, lo demás lo otro, esto evitará de que en caso de que un clavo esté con la punta hacia arriba, no perfore el zapato y se clave en el pie. Una punta reforzada también, ignífuga y aislante eléctrico. También tiene que ser resistente al agua y que proteja contra el frío y el calor. En caso de las manos, tiene que incluir guantes anticortes, antipinchazos y guantes de látex para aislar el contacto con heridas abiertas y unos guantes para protección contra el frío. Estos guantes deben proteger todo lo mencionado anteriormente, ¿verdad? Y cuando hablamos ya aparte de los ojos y la cara, se debe tener lentes templados y un casco de plástico resistente para evitar cualquier daño de la parte craneal, que ya sería un daño gravísimo, o en la parte de la visión. Y en pecho y espalda se deben usar uniformes con grosor de un polímero ligero, ¿verdad?, de un grosor de capa delgado, para evitar perforaciones. Incluso cuando hablo sobre el polímero, se puede utilizar los chalecos antibalas, ¿verdad?, que ese mismo material se puede reducir, no tiene que ser tan grueso como el antibala, se puede reducir para evitar una perforación que pueda ser de gran gravedad al perforar un pulmón, un hígado, entre otros órganos vitales de nuestro cuerpo. Bueno, eso fue toda nuestra exposición y espero que les haya gustado. Hasta luego.